Bueno, el propósito de Dios para los sacerdotes y rabinos era cumplir unos trabajos, unas misiones, unas funciones para con el pueblo de Israel. Entonces, la primera función del rabino era que él tenía que enseñar la palabra de Dios a todos, a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a todos los de cada ciudad amurallada. Tenía que enseñarles la ley, tenía que enseñarles la palabra de Dios. Ahora, tenía que también enseñar a los niños y a las niñas a leer y a escribir, porque era muy importante que todo israelita supiera leer y escribir. Y así poder leer la palabra de Dios y poder también compartirla con otra persona. Acuérdese que los niños cuando llegaban a los 13 años tenían que recitar el Pentateuco, todo el Pentateuco, tenían que recitarlo para poder ser aceptados dentro del pueblo de Israel. Las niñas lo mismo, a los 13 años de edad, cuando pasaban de la infancia a la adolescencia, tenían que recitar de memoria el Pentateuco. Entonces, este era un trabajo de el sacerdote, de los padres. Los padres tenían que el rabino estar enseñando a los niños para que cuando llegaran a los 13 años ya conocieran la ley de Dios, el Pentateuco. Bueno, otro de los trabajos, de las misiones, de los encargos, de lo que Dios quería que hicieran los levitas, los rabinos, era que ellos tenían que ser jueces, tenían que convertirse en el juez de cada pueblo amurallado y de toda la gente que pertenecía a ese pueblo, a esa ciudad amurallada. Entonces ellos tenían que ser los jueces, los que juzgaban, los que arreglaban los problemas, los que arreglaban toda dificultad, todo pleito, todo problema que se presentara en ese pueblo. Otro de los trabajos era que ellos tenían que copiar la Biblia. Tenían que copiar la Biblia y tratar de distribuir la Biblia para que cada familia tuviera como mínimo una Biblia para leer y así poder conocer de la palabra de Dios en cada hogar. Entonces, no era una tarea fácil porque un rabino se demoraba 1 año o 2 años para sacar una copia, pero su trabajo era copiar la palabra de Dios para que una familia u otra familia pudieran leer la palabra de Dios. También vemos que otro de los encargos de Dios para con los levitas, los rabinos de cada keila, de cada ciudad, pueblo fortificado, era que ellos tenían que enseñar a la gente a orar, a alabar a Dios, a cantar. Y tenían que ellos preocuparse porque el pueblo de Israel, porque el pueblo de esa comarca, de esa keila, ellos pudieran poner en práctica las fiestas ceremoniales de Israel. Ellos eran los que tenían que motivar a todos los habitantes de esa ciudad fortificada a ir a celebrar la Pascua en Jerusalén. Entonces, el trabajo de un rabino, de un levita de cada ciudad fortificada era ese: enseñar la palabra de Dios. Preocuparse de que cada familia, cada niño, cada joven viviera la palabra de Dios, conociera la palabra de Dios, leyera la palabra de Dios y la viviera. Ese era el trabajo. Pero cuando todos los levitas prefirieron irse a Jerusalén y abandonar las ciudades fortificadas, entonces el pueblo se pervirtió, se corrompió, porque aunque decían creer en Dios, no conocían la ley de Dios,
no conocían el Pentateuco como Dios mandó que se debía de conocer. Los niños a los 13 años, las niñas a los 13 años no recitaban el Pentateuco. Entonces el pueblo se corrompió, se mezcló con las prácticas paganas de los otros pueblos vecinos que no eran israelitas, y así Dios envió su castigo y los mandó como esclavos a otros países. Hoy en día nosotros tenemos que ser muy claros y tenemos que tener muy presente que el trabajo de cada pastor es, primero, que los niños lean la palabra de Dios, que los niños conozcan la palabra de Dios, que los jóvenes conozcan la palabra de Dios, que todas las casas y todos los creyentes tengan una Biblia, que cada creyente cumpla el mandamiento de Dios de Deuteronomio 6:6-9, de leer la palabra de Dios al desayuno, leer la palabra de Dios al almuerzo y leer la palabra de Dios al cenar o al acostarse. Entonces, así dice en Deuteronomio 6:6-9. Esta palabra que yo te mando hoy, la repetirás a tus hijos al levantarte, al ir por el camino, al almorzar y al acostarte. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Y aún más, dice, escríbanla en tablas y cuélguenla en las paredes, cuélguenla en sus cuartos, en sus salas, cuélguenla afuera, en la calle donde la gente la lea, cuélguenla en los postes, cuélguenla en todas partes. Escríbanla en tablas y pónganla donde la gente la vea y la lea y la entienda y la aprenda. Entonces, hoy en día nosotros no hacemos eso. Llega uno a la casa de un creyente y encuentra calendarios con mujeres en bikini, con una cantidad de cosas, que eso no es. Y no encuentra un cuadro con un texto bíblico. Entonces, amados hermanos, amados pastores, nuestro trabajo es que las personas, con los creyentes, los miembros de nuestra iglesia, conozcan la palabra de Dios. Vivan la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, vivan la palabra de Dios. Y lo más importante en el culto no es cantar. Lo más importante del culto no son los anuncios. Lo más importante del culto es que nosotros leamos, estudiemos y analicemos la palabra de Dios. Muchas bendiciones.